Hola a todos, queremos presentarle este video tutorial basado en una serie de comandos, ¿sí? Que los vamos a trabajar en Kali Linux, que es la nueva versión del Backtrack, utilizando dos máquinas virtuales. El grupo está conformado por Alfredo Ramos, Darwin Muñoz y Andrés Alavi, ¿sí? Quienes vamos a trabajarles y explicarles más o menos cómo se trabaja en este tipo de sistemas. Inicialmente, como pueden ver, hay dos máquinas virtuales, las cuales están en un sistema operativo Mac, ¿sí? La primera máquina virtual es el Kali Linux y la otra máquina virtual es la XP, con las cuales se van a hacer las diferentes pruebas para los diferentes comandos que se van a utilizar. Las herramientas que vamos a trabajar son el Nmac y el Netcat. Pues básicamente el Nmac es un escáner de puertos que podemos encontrar obviamente en la red y que pues nos ofrece una serie de comandos, como lo dije anteriormente, para escanear alguna serie de puertos. Puede ser en un host, o en la red, alguna dirección de alguna página en internet o un host en específico. También puede ser para rangos entre direcciones IP y demás. Cabe resaltar que para trabajar con las dos máquinas virtuales es necesario que ambas se encuentren en el mismo segmento de red para que se puedan comunicar entre sí y los comandos puedan funcionar de la mejor manera posible. Bueno, para empezar con la serie de comandos, vamos a abrir en este caso la terminal en Kali Linux y vamos a hacer el primer comando que nos va a permitir obtener información de un host remoto y obviamente su dirección, su sistema operativo. Entonces los comandos que vamos a utilizar son los siguientes. Como vamos a trabajar primero con el Nmac, entonces colocamos el Nmac espacio, el menos S minúscula, S mayúscula, que lo que nos permite hacer es el escaneo. Luego espacio, P mayúscula, el 0, que lo que nos permite hacer es que al momento de que se hace la transacción no nos permita enviar pines, ¿sí? No haga pin en la máquina a la cual se le va a hacer esa transacción o a la página de internet. Colocamos el menos S minúscula, V mayúscula, que eso nos permite detectar las versiones con que maneja la dirección que vamos a colocar. Puede ser el host o la dirección de internet. Espacio, menos O mayúscula, que nos va a permitir saber es el sistema operativo sobre el cual está trabajando ese host o esa dirección de internet, que en este caso aquí vamos a colocar, nosotros vamos a hacer la prueba, ¿sí? Con nuestra máquina virtual de XP que tenemos aquí. Entonces para eso pues obviamente necesitamos colocar la dirección IP de esta máquina. Pues como les dije anteriormente, también se puede colocar una dirección de cualquier página de internet y él también arroja el resultado, pero nosotros vamos a hacerlo con la dirección IP de nuestra máquina, que en este caso es la de XP, que la dirección IP es extra, es decir 192.168.0.137. Para saber cuál es la dirección IP de nuestra máquina, lo podemos hacer con el CMD para Windows. Lo podemos hacer con el CMD. Abrimos el símbolo del sistema de Windows y hacemos un ipconfig. Hacemos un ipconfig en nuestra máquina y como vemos aquí nos muestra la dirección IP, la máscara de su red, ¿sí? En este caso pues es nuestra dirección IP. Y a esa dirección es la que le vamos a hacer el tipo de escaneo. Bueno, entonces volvemos acá al Kali Linux, damos enter
y miramos que se está cargando toda la información. Esperamos a que nos muestre los resultados y como pueden ver aquí nos envía la información de los puertos que ha escaneado en la máquina, que en este caso es la XP. Miramos todos los puertos, el tipo de puerto, el estado que tiene cada uno de sus puertos, si están abiertos o están cerrados. En este caso están open, es decir que están abiertos. Los servicios, ¿sí? El tipo de sistema operativo que opera sobre cada uno de sus puertos, ¿sí? La versión, como podemos ver, miramos aquí, nos dice Microsoft Windows XP, obviamente es al que le estamos haciendo el escaneo, y como pueden ver nos arroja la información que estamos pidiendo, es decir que este primer comando se ejecutó de una manera correcta. Podemos utilizar otro comando que nos va a permitir, como podemos ver, este es un comando genérico que contiene cada uno de, como se le explicó anteriormente, que el "-s" minúscula y "-s" mayúscula nos permitía hacer el escaneo, pero si queremos podemos hacerlos individualmente, es decir, yo puedo mirar cuál es la dirección, cuál es el sistema operativo que tiene el sistema el host al que le voy a hacer el escaneo. Entonces en ese caso nada más colocaría pues el "-o" y la dirección IP. Vamos a hacer esa prueba. Entonces colocamos el nmac, el "-o" y la dirección IP de la máquina, "-o" mayúscula y la dirección IP de la máquina, .0.137. Está cargando. Y como podemos ver, también nos saca la información sobre los puertos y sobre el sistema operativo que está manejando. Bueno, también podemos, con Nmap, pues, también podemos hacer un escaneo acerca de los puertos de un host en específico. Es decir, yo puedo tener un rango, decirle al Kali Linux que me haga un escaneo en un rango de puertos específico sobre un host determinado. Entonces vamos a hacer esa prueba. Lo hacemos utilizando obviamente el nmac. Colocamos el "-p", colocamos el rango de puertos que va a escanear, puede ser desde el 1 hasta el hasta el 200 y colocamos la dirección IP del host a quienes se le van a escanear esos puertos: 192.168.0.137. Damos enter. Entonces, como podemos ver, aquí nos saca la información dentro del rango que es del puerto 1 al puerto 200. Nos saca la información de los puertos que están abiertos, es decir, que el puerto 135 y el puerto 139, que son TSP del Windows XP, están abiertos. Entonces el rango lo podemos utilizar, puede ser mucho mayor. En este caso pues fue 1.200, pero puede ser un rango mucho mayor. Entonces esa es la forma como podemos escanear los puertos de un host determinado. Bueno, también podemos sacar las versiones de los servicios, ¿sí?
por ejemplo, la versión de SSH que está usando una determinada IP o un host. Entonces, la forma que lo podemos hacer es utilizando el nmac -s minúscula v mayúscula y la dirección IP del host, que en este caso es nuestro XP 192.168.0.137. Está cargando. Y como vemos, aquí nos saca cada uno de los servicios que está utilizando esas versiones. Aquí está esa información. También podemos hacer un escaneo. El escaneo que hicimos al inicio fue un escaneo en donde la máquina no hacía ping, pero también podemos hacer un escaneo diciéndole al Kali Linux que haga ping en la máquina. Entonces, para ello también utilizamos el comando nmac. Utilizamos el -s minúscula, p mayúscula y la dirección IP del host. Y como podemos ver, aquí nos saca la información que necesitamos. ¿Sí? Es un comando que nos permite hacer un escaneo de host haciendo ping. Bueno, vamos a trabajar con unos comandos adicionales, que esos comandos los investigamos en internet. Unos comandos que investigamos en internet. Vamos a mirar este comando que nos permite mostrar únicamente los puertos que están abiertos en un determinado host, ¿sí? Es decir, que aquí nos dice que colocamos el nmac open, que significa abierto, que nos muestra los puertos abiertos, y la dirección IP. Vamos a probar eso. Nmap raya open 192.168.0.137. Como podemos ver, este es un comando que únicamente nos especifica sobre el estado de los puertos. Nos dice, es decir, nos muestra solamente los que están abiertos. No es un comando que nos va a permitir sacar la información, pues bueno, de los que no estén abiertos o de los que tengan algún otro tipo de estado, pero solamente nos saca los que están abiertos, como nos dice la palabra open aquí, de ese host en específico. Vamos a mirar otro comando, que es este, que nos dice que muestra todos los paquetes enviados y recibidos. Se utiliza la función nmac y el packet trace y la dirección del host. Probemos nmap menos packet
trace y la dirección del puerto. Damos enter y como podemos ver nos envía una cantidad de información que es acerca de todos los paquetes que se han enviado y se han recibido, en este caso en la máquina XP, que fue a la que le hicimos ese escaneo. Entonces, como podemos ver, aquí nos muestra este tipo de información. Aquí nos muestra otro y nos dice que cómo podemos hacer un análisis rápido. Porque bueno, nosotros podemos utilizar el Nmap, pero hay algunos comandos que nos hacen el escaneo, pero pues se demora mucho porque es información que tiene que recopilar. Pero si nosotros necesitamos hacer un escaneo rápido, con la función Nmap y el menos F mayúscula y la dirección del host, lo podemos hacer. Vamos a probar ese comando. Nmap espacio menos F mayúscula y la dirección del host. Bueno, aquí rápidamente vemos que no se demoró tanto en cargar como lo hacía antes, es decir, es un escaneo rápido y pues nos muestra la información también de los puertos, el estado y los servicios que está prestando cada uno. Bueno, básicamente esos serían los comandos que se utilizan con el Nmap, ¿sí? Les repito que el Nmap lo que nos permite hacer es un escaneo de puertos, mirar cuál es el estado de los puertos, los servicios que está prestando cada uno de esos puertos, ¿sí? Si yo necesito saber qué puertos tengo abiertos o qué puertos puedo encontrar abiertos en cierto host, lo puedo hacer con el Nmap. Pero el Netcat lo que me permite hacer es abrir puertos, ¿sí? Crear puertas traseras en los sistemas operativos. Entonces, básicamente esa es la diferencia que hay entre el Nmap y el Netcat, ¿sí? Que el Nmap me permite verificar el estado de los puertos y el Netcat me permite abrir puertos, abrir puertas traseras, ¿sí? ¿Y con qué finalidad se abren esos puertos? Con la finalidad de transferir archivos, ¿sí? De enviar información de un host a otro, ¿sí? Que ahora vamos a mirar con el Netcat. Entonces, ya miramos con el Nmap cómo podríamos escanear los puertos, pero en esta siguiente fase vamos a mirar cómo podemos abrir un puerto en un determinado host y hacer transferencia de archivos y transferencia de información. Bueno, entonces en el Netcat vamos a seguir trabajando con nuestras dos máquinas virtuales. Para ello, cerramos aquí. Lo que necesitamos hacer es para transferir archivos o información, como tenemos dos máquinas virtuales, vamos a colocar una como servidor y la otra como cliente. La máquina servidor va a utilizar unos comandos de Nmap y lo que va a hacer es abrir un puerto o colocarlo en escucha, ¿sí? Con el "-L", que es listen, es decir, colocarlo en escucha y decirle a la máquina cliente que va a tener un puerto que es por donde va a estar escuchando, y lo que hace la máquina cliente es a través de ese puerto y a través de la dirección IP del servidor transferir la información y transferir los archivos necesarios. Entonces, inicialmente vamos a colocar el Kali Linux como servidor. Bueno, en este caso
había dicho que íbamos a colocar el Kali Linux como servidor, pero bueno, vamos a colocar el XP como servidor, o sea, es decir, vamos a ponerlo a escuchar, y desde el Kali Linux vamos a hacer la operación para abrir un programa o abrir la calculadora en el XP. Vamos a probar ese tipo de comando. Entonces, aquí en el CMD del XP, otra cosa, como estamos trabajando con el Netcat, en Windows no trae incorporado el Netcat. Entonces, para ello nos toca copiar el archivo Netcat, ¿sí?, en el disco local C. Nosotros por acá ya lo tenemos. Este archivo Netcat, que es el que trae todas las funcionalidades del Netcat, ¿sí? Y en la descripción del video les puedo dejar los archivos necesarios para ello. Entonces, este archivo debe colocarse, no es ningún instalador, es un archivo que lo podemos copiar nomás y pegar en el disco C de nuestra máquina, ¿sí? Y él nos va a permitir entender los comandos NCAT que podemos utilizar. Entonces, nos vamos al símbolo del sistema y entramos al disco local C. Como vemos, aquí estamos en administrador. Entonces, para entrar al C, es decir, retroceder niveles, colocamos CD espacio 2 puntos enter, CD espacio 2 puntos enter, y aquí ya nos encontramos en el disco C. Es decir, que aquí ya la máquina XP nos va a permitir entender los comandos porque ya tenemos el programa en nuestro disco C. Entonces, necesitamos colocar el XP como servidor, ¿sí? Para ello, vamos a utilizar el comando nc, el "-l", que nos va a permitir ponerlo en escucha, el "-p", que nos va a permitir colocar la información del puerto, el "-e", que nos va a permitir hacer de que podamos abrir algún programa acá en Windows. Entonces la sintaxis completa sería la siguiente: colocamos nc "-l", "-p", el "-e", que nos va a permitir ejecutar algún programa, ¿sí?, al momento que se establezca la conexión, y colocamos el cmd.exe. Bueno, antes que eso, antes de colocar el "-e", debemos establecer un puerto, puede ser un puerto cualquiera. Ese puerto, bueno, en mi caso voy a colocar el 4520, es el puerto que va a utilizar la máquina cliente, que en este caso sería el Kali Linux, para conectarse o abrir el programa en XP. Entonces necesitamos colocar ese puerto, puede ser un puerto cualquiera, en este caso 4522. Entonces el comando completo quedaría nc "-l", que lo pone en escucha, el "-p", que es del puerto, que en este caso es 4520, el "-e", para abrir el programa, digamos, y el cmd.exe. Damos enter y en ese momento automáticamente se nos abre la puerta trasera, es decir, que nuestro XP queda en escucha por medio del puerto 4520. Entonces, por medio del Kali Linux, que es el cliente, vamos a hacer que en este XP se nos abra la calculadora automáticamente, ¿sí? Cerremos esto por aquí. Como vemos, la pantalla está en limpio. Y en el Kali Linux vamos a hacer lo siguiente. Bueno, en el Kali Linux no es necesario el archivo que les hablé, el nc, que colocamos en el disco C de Windows. En el Kali Linux no es necesario porque el Kali Linux ya trae incorporadas esas funcionalidades. Entonces acá
lo utilizamos normalmente. NC espacio la IP de nuestro servidor, que en este caso el servidor es el XP, que tiene como IP 192.168.0.137, espacio, colocamos el puerto por el cual colocamos en escucha a nuestro servidor. Como vemos, lo colocamos en escucha por el puerto 4520. Entonces colocamos el puerto 4520. Y allí, como podemos ver, ya estamos accediendo a nuestro XP, que es el servidor. Ahora, lo que vamos a hacer es abrir un programa en XP. Para ello, vamos a abrir la calculadora, que es el más simple. Utilizamos el comando start, que nos va a permitir, dice iniciar, espacio, el programa, que en este caso es cal.s. Cerremos por aquí. Ahora sí, ejecutamos en el Kali Linux y como podemos ver, automáticamente se nos abre en nuestra máquina virtual de Windows la calculadora. Y eso lo podemos hacer con otro comando específico. Con otro comando específico. ¿Sí? Bueno, este bat.sh es para regresar al... Bueno, era para regresar al root del Kali, ¿sí? Para la terminal del Kali, pero bueno, lo podemos cerrar de abrir otro. Entonces, como vieron, es lo que podemos hacer, colocar nuestro servidor de escucha por medio de un puerto y por medio del cliente, él toma la dirección IP del servidor y por medio del puerto que está escuchando el servidor, se conecta y puede abrir programas y demás. Bueno. Hay un comando que es el nestat, que nos permite mirar todos los servicios que tiene nuestra máquina, ¿sí? Este comando es el netstat -a netstat -a que aquí lo que podemos ver son todos los servicios que tiene nuestra máquina. Esto es muy interesante saberlo porque esto es como una serie de ayudas que nos permite o nos proporciona la máquina. Bueno, ya miramos para abrir un programa específico. Ahora vamos a mirar cómo yo desde una máquina puedo escribir y hacer de que lo que escriba en una máquina se aparezca en la otra máquina. Entonces lo hacemos de la forma similar en que lo hicimos la anterior vez. Es decir, colocar una máquina en escucha como servidor y escribir desde la otra y hacer que eso aparezca. Bueno, coloquemos como servidor para esta ocasión al Kali Linux. Anteriormente colocamos como servidor el XP, ahora vamos a colocar como servidor el Kali Linux. Bueno, ¿cómo hacemos eso? NC espacio -L, que lo pone en escucha, espacio -P, que es el puerto por donde va a escuchar el servidor, y le damos un puerto en específico. Coloquemos el 4520, puerto 4520. Enter. Ya tenemos en escucha el Kali Linux. Y vámonos acá al XP. Colocamos
nc espacio la IP del servidor, que en este caso es el Kali Linux, que tiene la IP 192.168.0.135. Copiamos. Bueno, 192.168.0.135. Enseguida colocamos la dirección del puerto por la que está escuchando el servidor, que en este caso el puerto es el 4520. Damos enter y ahora miramos de que ya las dos máquinas se han conectado. Lo que podemos hacer es escribir algo para que esto se visualice en la máquina servidor. Como podemos ver, vamos a escribir: hola, estoy conectado. Damos enter y miramos que eso, lo que escribimos en el XP, se visualiza en el Kali Linux. Entonces esa es la forma como podemos interactuar entre dos sistemas operativos, ¿sí? Colocándolo uno como servidor, es decir, colocándolo en escucha con el "-l", la función "-l", en escucha la función "-p", que es el puerto, ¿sí?, que le vamos a dar por el que va a escuchar. Bueno, les hablaba del sistema de ayuda. El sistema de ayuda lo podemos sacar con el nc. El sistema de ayudas lo podemos sacar con el nc-h. Allí nos proporciona toda la serie de ayudas que podemos utilizar, es decir, los comandos que no todos, pero la mayoría que están permitidos en Netcat. Damos enter y como podemos ver, aquí están la mayor parte de los comandos. Pues obviamente están en inglés, pero esto nos sirve de mucha ayuda para nosotros trabajar, ¿sí? Es decir, que al momento que nosotros queramos trabajar con el Netcat y utilizar alguna serie de comandos, cacharrear, como se dice prácticamente, podemos iniciar con el sistema de ayudas, mirar cuáles son las ayudas que me proporciona el Netcat, y lo podemos hacer con el nc-h. Aquí miramos, ¿sí?, que nos sale el "-c", que esto es para arrancar, ¿sí?, algo que esté conectado. Después de que se haya conectado, ¿sí?, el "-h", que es para ayuda, ¿sí?, el "-l", que nos dice que es para ponerlo en escucha, ¿sí?, que otro podemos ver así que reconozcamos, el "-p", ¿sí?, que nos dice que es la información del puerto, ¿sí?, como podemos ver. Y bueno, hay muchos más que ustedes los pueden utilizar y averiguar cómo se utilizan cada uno de ellos, y utilizarlos. Son muy fáciles, la verdad, no tienen mucha complicación. Bueno, el siguiente proceso que vamos a hacer es cargar un archivo de un sistema operativo a otro. Es decir, yo puedo cargar un archivo en XP y hacer que se visualice en el Kali Linux. Vamos a hacer la prueba. Para ello, lo que hacemos es colocar una máquina como servidor. Es decir, la máquina servidor va a cargar el archivo al puerto, ¿sí?, un puerto en específico, y la máquina cliente va a acceder a ese puerto y va a extraer ese archivo que ha cargado el servidor. Vamos a colocar en esta ocasión como servidor el XP. Vamos a colocar el XP como servidor. Retrocedemos para ingresar al disco local C, donde están las funciones del NK. Listo. Bueno, entonces, para colocarlo como servidor y en escucha, utilizamos el comando netcat, el "-l", que le dice para qué es, para colocarlo en escucha, el "-p", que es el nombre del puerto, que en este caso vamos a colocar, la práctica la estamos haciendo con el 4520. Colocamos el mayor, signo mayor, perdón, el menor que, y aquí vamos a colocar el nombre del archivo. Es decir, nosotros creamos un archivo y ese archivo debe estar contenido
ese archivo debe estar contenido en el disco C. Aquí tenemos un archivo txt que tiene por nombre ejemplo, ¿sí? Ejemplo de extensión txt, y este es el archivo que vamos a cargar. Entonces el archivo está en el disco local C, que también es donde está el NK. Entonces aquí colocamos el nombre del archivo. El archivo se llama ejemplo.txt. Entonces verificamos. Tenemos el comando en Mac -L para colocarlo en escucha, el -P, que es el puerto, ¿sí? Aquí lo estamos describiendo, el puerto por el cual vamos a poner a escuchar al servidor, y damos enter, y allí automáticamente el servidor, que en este caso es el XP, carga este archivo ejemplo.txt en el puerto 4520. Ahora lo que vamos a hacer es, a través del Kali Linux, acceder al puerto 4520 y extraer ese archivo ejemplo.txt. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Sencillo. Necesitamos saber el puerto, que ya lo tenemos, que es el 4520, y la dirección IP de este servidor, que en este caso es el XP, y la dirección IP la tenemos aquí. La dirección de XP es esta. Entonces colocamos el comando nc de netcat, la IP de nuestro servidor 192.168.0.137, seguido del nombre del puerto, que el puerto que utilizamos fue el 4520, y cerramos. Como vemos aquí, abrimos en el servidor se coloca el menor que, y acá debemos colocar el mayor que, y luego del mayor que colocar el nombre de este archivo que está cargado en ese puerto que contiene esa dirección IP de ese host, y se llama ejemplo.txt. Entonces damos enter y vemos que automáticamente se ha cargado ese archivo. El archivo que estaba en el 4520, ¿sí?, lo hemos extraído. ¿Cómo lo vemos? Vamos a donde están nuestros archivos. Esperamos que cargue. Y como podemos ver, aquí está el archivo ejemplo.txt. Aquí se cargó el archivo ejemplo.txt. Entonces es algo no complicado, muy sencillo, son comandos simples, solamente lo que tenemos que tener en cuenta son las configuraciones, ¿sí? También podemos hacer el ejercicio cargando una página HTML. Se hace de la misma forma. Miremos el ejemplo. Así como cargamos un archivo TXT, podemos cargar una página HTML. Obviamente la página HTML debe estar también acá en el disco local C. Aquí tenemos una página HTML que dice ejemplo.html y vamos a cargar esa página. Bueno, ya estamos en el C. Lo hacemos de la misma forma. En el C vamos a colocar como servidor al XP y a ponerlo en escucha por medio del puerto 4520. En el C, -L, -P, 4520, el signo menor y el archivo que se llama ejemplo.html.
.html. Damos enter y nos vamos a nuestro Kali Linux. Cerramos aquí, colocamos nc, la dirección IP y el signo mayor y el nombre del archivo, ejemplo.html. Damos enter y como vemos también se nos ha cargado. Vamos a nuestros archivos y como podemos ver aquí está el ejemplo.html. Esperamos que cargue para abrirlo y vemos que obviamente se abre en un navegador web, que en este caso el navegador es el web server, navegador del Kali Linux. Damos doble clic y se abre en el navegador el ejemplo.html. Como podemos ver, los comandos son sencillos y funcionales. Ahora estos son los comandos que nosotros habíamos aprendido en clase, porque esta es una práctica de laboratorio, pero entonces unos que hemos investigado vamos a probarlos para que también ustedes los conozcan y los puedan utilizar. Hay un comando que es el que especifica los tipos de protocolos que se utilizan, ¿no? Entonces ese comando se puede hacer en cualquiera de las dos máquinas, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo en el Kali Linux. Es decir, colocar el nextApp -p y colocamos -p, colocamos tcp para mostrar solo conexiones TCP. Es decir, que lo que vamos a hacer es introducir el nextApp -p especificando que los tipos de protocolos van a ser TCP/IP. ¿Sí? Damos enter y aquí nos saca la información solo de protocolos TCP. También lo podemos hacer en SCAD -p y aquí colocarle protocolos UDP, decirle que los protocolos sean UDP. Sí, también se puede hacer. Vamos a hacer otro comando que nos va a permitir revisar las rutas activas. ¿Sí? El comando es nexta-r y lo cual nos va a desplegar una tabla de enrutamiento incluyendo dirección de destino, máscara de su red y puerta de enlace. Entonces, comando nextApp espacio -r y damos enter. Y como podemos ver, aquí nos sale una información, ¿sí?, con las direcciones IP, con las máscaras, ¿sí?, la máscara de su red, bueno, también podemos utilizar con el nextApp e introducir ese comando para que despliegue información cada 10 segundos. Es decir, podemos colocar nextApp interval y colocarle un valor y nos va a proporcionar información según el tiempo que le especifiquemos en el comando. Miremos nextApp
espacio interval, que es de intervalo, y aquí le colocamos el número, ¿sí? Coloquemos 5 segundos. Entonces nos va entonces cada 5 segundos va a mostrar información. Esperamos. Bueno, no nos está mostrando la información. Volvamos a hacer el comando nestat interval. Coloquémosle 2, ¿sí? Para ver. Nestat interval 2. Damos enter. Bueno, y para hacer de que se detenga, ¿sí? Porque él nos va a empezar aquí no nos lo está mostrando, pero ese comando nos permite hacer de que nos muestre información en ese intervalo de tiempo. Y bueno, ustedes los probarán y mirarán que les funcionará. Para detenerlo, lo que deben hacer es presionar las teclas control C y él automáticamente se detiene, ¿sí? Presionan el control C y él automáticamente se detiene. Aquí no. Bueno, como para hacer un resumen, ¿sí? Esos son los comandos que hemos utilizado. Lo que hemos hecho es básicamente hacer una diferencia, ¿sí? Utilizar dos sistemas operativos, uno que es el Linux, que es el Kali Linux, ¿sí? Una versión mejorada del Backtrack, y por el otro lado tenemos el otro sistema operativo que es el XP en Windows, ¿sí? Como les expliqué al principio, el objetivo de este laboratorio, de esta práctica, es mirar la diferencia que existe entre los comandos nmac y netcat, que como se los dije, el nmac lo que nos permite hacer es un escaneo de puertos, ¿sí? Puede ser de un host o puede ser de una página en internet. Ustedes pueden escanear alguna página en internet o un host. Nosotros lo hicimos con un host porque pues tenemos nuestras dos máquinas virtuales, ¿sí? Y pues el netcat lo que me permite hacer es abrir puertas traseras que, como lo vimos, podíamos nosotros transferir archivos de un sistema operativo a otro, transferir información, escribir en el XP y hacer que se aparezca en el Kali Linux, o escribir en el Kali Linux y hacer que se aparezca en el XP, ¿sí? Transferir ya puede ser archivos de texto, HTML, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes quieran manejar. Entonces esperamos que esta práctica les ayude a entender un poco acerca de cómo utilizar este tipo de herramientas, que obviamente son muy útiles, ya sea para utilizarlos en nuestra formación académica o utilizarlo a nivel empresarial, ¿sí? Son muy útiles y son muy fáciles de manejar, no tienen mucha complicación. Se las recomiendo para que los utilicen. Ustedes pueden el Kali Linux es una herramienta muy potente para temas de seguridad, que la pueden utilizar y obviamente crear sus máquinas virtuales. Entonces, el requisito indispensable para ello, para hacer las conexiones y transferencia de archivos, es de que las dos máquinas que están trabajando se encuentren obviamente en el mismo segmento de red, configuradas en el mismo segmento de red, si no, no les va a funcionar. Entonces tengan en cuenta eso. Ustedes también pueden hacer eso con dos máquinas de Windows, ¿no? No necesariamente puede ser una Linux y otra Windows, pueden ser dos máquinas de Windows, y utilizando el archivo NC que les dije que estaba en el disco local C, se lo vamos a dejar en la descripción del video. Con este archivo ustedes pueden trabajar los comandos nmac y los comandos netcat.
Este para los comandos netcat. Y los comandos nmap, si lo van a trabajar desde Windows, deben instalar el nmac. ¿Sí? El nmac lo descargan en internet, o le dejamos en la descripción del video el link de descarga del nmac y para que lo puedan trabajar. Bueno, muchas gracias por su atención y lo dejamos con este video tutorial. Esperamos que sea muy útil para ustedes y puedan aprender. Gracias.